Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos para presentar el webinar Optimización Financiera para Generar Liquidez. Y bueno, el expositor del día de hoy es de primera calidad. Tuve el placer de contar con él como profesor en mi maestría, así que sé que el contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser excelente. Y bueno, más allá de yo decir su perfil profesional, solo comentarles que él es fundador de Roadmap Solutions, que es una firma especializada en valoración de negocios, análisis y diagnóstico financiero y gobierno corporativo. Les voy a poner un pequeño videíto que resume muy brevemente la experiencia profesional del expositor del día de hoy, que es el doctor Gabriel Robayo. Así que me voy a permitir presentarles su CV profesional. Gabriel Robayo, emprendedor y líder. Cuenta con una reconocida trayectoria académica y profesional. Es PhD, Philosophical Doctor in Education, por University of Newport, en Estados Unidos. Master of Finance en ESADE Business School, en Barcelona, España. Master of Finance en Adolfo Ibáñez School of Management, Estados Unidos. Máster en Administración de Centros Educativos, Universidad de La Sabana, Colombia. También es ingeniero en electricidad, con especialización electrónica en sistemas de computación por la ESPOL y máster en Administración de Empresas por la SPAE. En el ámbito profesional, el Dr. Robayo es presidente de EFQM Sudamérica Pacífico para Chile, Perú y Ecuador. Fundador de las empresas CODEFE, Corfep y FENChile respectivamente. Además de ser fundador y presidente de la consultora Roadmap Solutions y la consultora EUMC, European Management Center, para Ecuador, Perú y Chile. Su vocación por la educación lo llevó a ser rector fundador del Colegio Torre Mar, reconocido internacionalmente por la EFQM en nivel 5 Star. Fue director general del IDE Business School durante 14 años. Director general y creador del ESAI Business School. Chief Executive Officer, University of Chicago, Booth School of Business. Es profesor de finanzas directivas para la Adolfo Ibáñez School of Management. Además es miembro del Decision Science Institute, Georgia State University y del National Council of Teachers of Mathematics. Debido a su vasta experiencia, el Dr. Robayo ha participado como analista internacional de la cadena CNN, Atlanta, Estados Unidos. Ha formado parte del panel de expertos internacionales en América y Economía Intelligence para elegir al mejor ministro de Finanzas de la región. Es editorialista de América Economía para Chile y Ecuador. Editorialista de Vistazo y para la revista de negocios online Centrum al Día de Centrum Católica Business School en el Perú. Editorialista invitado del diario El Universo. Es autor del libro Finanzas para Directivos, primera y segunda edición. Coautor del libro Manual de Educación, editado por Procodes, Colombia 2001. Autor del libro 10 claves para un directivo exitoso. Su más reciente publicación es el libro El emprendimiento, una gran empresa, que será publicado por la editorial Lambert Academic Publishing para Europa y Estados Unidos. En esta obra, el Dr. Robayo ha plasmado su experiencia y conocimientos acerca de la cultura del emprendimiento, enseñándonos a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Muy amable por tu presentación. Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a una sesión donde vamos a ver un tema fabuloso, un tema que a ustedes les va a llevar un poco y podemos compartir experiencias de ustedes. El tema de ahora es optimización para generar liquidez. Y este es un tema clave porque el que una empresa quiebre es por esto, por la falta de liquidez. Si una compañía no tiene liquidez, podrás tener todos los activos del mundo, pero si no está bien encaminada con el tema de la liquidez, es un factor clave para una quiebra. Y es donde vamos a disfrutar y vamos a compartir algunas de las cosas y experiencias sobre cómo poder gestionar esto y cómo manejarlo. De esa manera, bueno, ya esto ya lo hemos visto. Bueno, les recomiendo
el libro de Finanzas para Directivos, que lo está en Amazon. Todo esto, lo que vamos a ver y lo que quieran ver más, lo pueden tener en este libro, que lo pueden conseguir en Amazon, o los que quedan en la parte de, pues, de físico. Entonces, no sé quiénes me escuchan, pero hay, a partir de los, digo yo, a partir de los 40 ya nos gusta más tener el físico para poderlo analizar. Bien, pero lo pueden ver ustedes, este libro, para poderlo analizar de una manera mucho más práctica, todo lo que vamos a compartir dentro de esto. Bien, antes de comenzar, como tengo aquí conectados un grupo de 123 personas y no conozco qué es lo que piensan ustedes, vamos a correr una pequeña encuesta. Les voy a dar unos 3 minutitos para que ustedes me respondan estas 6 preguntitas que están en 2 alternativas, sí o no. Entonces, vamos a ver las preguntas de opinión. Entonces, en este momento les voy a dar unos minutos para que ustedes respondan este cuestionario de 6 preguntas. Vamos, en este momento, listo. Ustedes tienen en el chat el cuestionario y los que puedan vayan respondiéndolo para poderlo trabajar. Vamos entonces, les ayudo con la encuesta con muchísimo gusto, lo tienen, aunque sea lo tienen arriba, pero ahí lo pasan. Otra vez la encuesta la tienen allí para que ustedes la puedan trabajar. Vamos haciendo esta pequeña encuesta que es muy importante para poder tener un punto de partida y poderles demostrar y mostrar qué es lo que ustedes piensan sobre el tema clave del análisis de la liquidez. Vamos, unos 5 minutos para que ustedes lo visualicen y lo hagan. Vamos viendo dentro de lo que estamos. Sí, ven compartida la pantalla, Mariana, ¿no es cierto? Sí, Bien. sí, la vemos. A ver, la primera pregunta era si la utilidad neta de un año es el dinero que la empresa ha ganado en ese año. Pues para la parte contable, CRI está muy bien, pero para la parte financiera es no. La utilidad no es caja, no es liquidez, es un valor que está allí, pero no es plata en el bolsillo. Por lo tanto, es no. Primero vamos aclarando los conceptos, pero veo que la opinión está dividida. Sí, casi que es importante tener. Vamos, la depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos. Pues el 73%, ese es el concepto muy importante, contable, que ustedes conocen, pero como lo vamos a ver desde el punto de vista financiero para generación de liquidez, es no. Ya lo vamos a ver en detalle y el por qué es no, porque le sirve para otra cosa. El dividendo es la parte de la utilidad neta que la empresa reparte a los accionistas. Como el dividendo es dinero constante y sonante, la utilidad también es dinero constante y sonante. Pues la respuesta es no, tiene casi 70%, es no. Hay un 30% muy respetable que dice que sí, pero es no. El valor contable de las acciones es el mejor valor de aproximación a su valor, pues no. Por eso es que se hacen las valoraciones de compañía, para tener el valor de la empresa a valor de mercado. Y una empresa con utilidad positiva y que no reparte dividendos puede suspender pago, por supuesto. Hay algunas empresas que tienen utilidad positiva y no tienen cómo pagar un solo dólar, ni siquiera a los proveedores y menos aún a los trabajadores. Por lo tanto, no es una cosa maravillosa que tengas utilidad positiva y no tengas un solo dólar en la caja. Pues listo. Y la otra es razonable financiar el activo circulante, cuentas por cobrar, inventarios con deuda a corto plazo. Eso es la teoría que aprendimos. Pues la respuesta es no. Tú puedes financiar operaciones de esta manera con deuda de largo. Hay negocios que te obligan a hacerlo. De lo contrario, puedes quebrar. Bueno, queridos amigos, vamos viendo entonces ya esto que es el inicio del programa de esta conferencia, de esta charla que vamos a ver, y lo estoy poniendo ahorita para que ustedes lo puedan visualizar de una manera más. Y hemos visto la primera pregunta, ¿no? Hemos dicho que es no, que la utilidad neta de un año no es el dinero que acumulas en caja. La segunda que vimos es habitualmente no, es una definición operativa, no legal ni pseudofilosófica. De depresión es una cifra, señores, que nos permite ahorrar impuestos. El 3, en cambio, la utilidad neta no es dinero constante y sonante. 3 es no. La cuarta habíamos dicho, pues que tampoco es no. Por eso valoramos la compañía con discount, cash flow o flujo de caja de descuento. Y hay 3 flujos.
free cash flow, capital cash flow y cash flow del accionista para determinar la valoración de una compañía. El 1.5, si una empresa reparte dividendos, pues muchas empresas tienen utilidad positiva, pero no tienen dinero. Y es grave, porque hay compañías que dan utilidad positiva, las empresas familiares quieren repartir dividendos y estás pues a punto de complicar porque te endeudas para repartir algo de lo que no tienes para pagar y pones en riesgo la compañía. Y lo último, no. Lo más razonable es financiar las necesidades operativas de financiación con deuda a largo plazo y las necesidades temporales o de financiación con deuda de corto plazo. Bien, queridos amigos, bueno, esta es la realidad, este es el balance que ustedes ven a diario. No conozco qué personas tengo aquí, pero me imagino que antes hay expertos en contabilidad, finanzas, pero voy a hacer un análisis como lo damos nosotros en el máster de finanzas de Adolfo Ibáñez en Chile y en Houston. Bien, esto es lo que ustedes encuentran día a día. ¿Cómo logro yo analizar e interpretar esto de tal manera que yo pueda ver dónde sacar liquidez? Esto es lo que uno ve y cuando tú me presentas el balance de un año es una invitación a que no me entere qué está presentándome. Siempre hay que presentarlo en Excel y en un balance resumido, financiero, corto, y poder interpretar qué cosas necesito yo conocer para poder hacer un análisis. Esto es lo que ustedes ven. Este es el balance típico que ustedes analizan. Caja, cuentas por cobrar, inventarios, los inventarios. Bueno, todo esto que ustedes saben tiene que ver con el activo corriente de la compañía, que es de donde generan la parte circulante. Pero bueno, todo esto lo puedo yo comparar con lo que es el circulante, todo lo que es caja, cuentas por cobrar, inventarios, es lo que tiene que ver con la operación del negocio, con el funcionamiento, cómo ustedes están operando dentro de la compañía, la operatividad, cómo es el día a día. Y aquí vamos a ver dónde puedo gestionar caja, que no es la utilidad, que ya lo vimos, ¿no? No es la utilidad neta la caja. Vamos a ver la liquidez. La liquidez es dinero constante y sonante, y eso es clave. Y lo que tiene que ver con el activo fijo, inmovilizado, etcétera, o los recursos permanentes, que ya vamos a ver por qué los agrupamos de esta manera, tiene que ver con el planteamiento del negocio. Escuchen bien, las empresas que quiebran porque están mal financiados los negocios. Los negocios son buenos negocios. Quiebran porque los apalancan mal. Los apalancan con deuda y no mejoran el modelo de negocio y eso, pues escucharán algunas empresas que en el proceso están con problemas, otras intervenidas, otras quebrando, pues es por esto, porque no lo hacen bien. Y ustedes tienen la obligación de no solo ver las cosas contables, sino ver las cosas desde un ala, desde el punto de vista financiero. Unos la ven, NIF versus finanzas, tenemos que tener un enfoque doble, porque si solo somos muy así al tema de NIF y finanzas, pues vamos a descuidar lo otro que es muy importante. El CFO, el director financiero, el contador, el gerente, ahora tiene que ser los ojos de la dirección general, del gerente, del presidente de la compañía. Tiene que poderle ayudar a visualizar los negocios, dónde está la liquidez, dónde está el dinero, qué rentabilidad tengo que tener, cómo identificar un negocio si es de margen o de rotación, cuáles son las estrategias que debo seguir. Señores, eso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los que tienen que ayudar. Hay un libro que yo les recomiendo y si no se los voy a pasar un resumen por aquí del libro de Jeremy Howe. Jeremy Howe, profesor de la Universidad de Harvard, colega mío, falleció ya, escribió un libro que se llama El nuevo rol del CFO. Cuando hablo de CFO no me refiero solo a los financieros, a los gerentes, sino me refiero a todas las personas que tienen que ver con la parte financiera. Y él decía que el nuevo rol del CFO es aquella persona que no solo está con un Excel o alimentando los sistemas, sino que está dando un empuje, una visión para alinear el negocio a los resultados. Es una persona que forma parte en la parte comercial, en la parte financiera, es decir, es aquella persona que pone los avisos clave. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que hay un balance que es el del contador, que nosotros lo conocemos de memoria, que es la caja, las cuentas por cobrar, que también se llaman clientes, los inventarios o las existencias o las mercaderías o los stocks, como le quieran llamar, y los activos fijos netos. Esto, para que ustedes lo veamos y podamos analizar, son todas las inversiones que ustedes están realizando. Yo tengo que invertir mi dinero en tener una caja óptima para no generar problemas dentro de la gestión de la liquidez de la empresa. Tengo que tener unas cuentas por cobrar
financiadas. No puedo llegar, no puedo crecer más allá de lo que permita mi chequera, porque si no voy a tener problemas de liquidez. Y las inventarios, las existencias, lo mismo. Tengo que comprar productos que roten, que tengan una rotabilidad aceptada, tener claro cuáles son esos SKU que son los más atractivos. No puedo crecer desmesuradamente. ¿Por qué? Porque para ello necesito liquidez y tengo que manejar un equilibrio entre cómo voy a financiar eso dentro de la parte de activo. En otras palabras, para poder analizar esto, señores, para poderlo entender, señoras y señores, tenemos que ver que los activos, el concepto que les quiero introducir es que son las inversiones. Todas aquellas inversiones que ustedes tienen dentro del negocio. ¿En qué voy a invertir? Las inversiones en caja, cuentas por cobrar y ver después cómo podemos generar más caja con eso que está ofertando Liquidez SE. Bueno, ¿cómo lo financio? Tengo proveedores, ¿sí?, que no tienen costo financiero, no hay una tasa. Los impuestos, ¿sí?, todo lo que son la parte impositiva, ¿sí?, hasta que yo tenga que pagarlos. Los gastos a pagar también constituye parte de lo que tengo que financiar. Es parte para financiar. Las deudas de corto plazo, una deuda a un banco que son menores a un año, son deudas que tienen un costo financiero. La deuda a largo plazo, que tiene una tasa de interés, y el patrimonio, los recursos propios, está el capital de trabajo, de retenida, etc. Bueno, todo esto es de donde yo me financio. ¿Cuál es el arte para generar aquí liquidez, no? Tengo que, en primer lugar, establecer cuál es el modelo de negocio que quiero yo establecer. No me voy a perder en la contabilidad, sino que voy a mantener la contabilidad como una boya para poder llegar a un puerto. ¿Sí? Si yo me meto solo en los números y no veo el horizonte, es como estar remando cabeza abajo. Ustedes tienen que estar en la punta de la embarcación, dirigiendo hacia dónde va el buque, hacia dónde va la lancha, hacia dónde va esa barca de canotaje para poder dirigir hacia abajo. Y esto lo va a dar esta parte que estamos viendo. Esto que estoy cambiando, que es caja, clientes, inventarios, son los que tienen que ver con los activos de corto plazo circulantes que ustedes conocen y los activos fijos netos. Bien, señores, estos son las inversiones. ¿En qué tengo que invertir yo para tener liquidez, para generar liquidez? De aquí van a salir la generación de los flujos, la liquidez del negocio. Y del lado derecho están los pasivos espontáneos, que son los proveedores, los impuestos y gastos a pagar, que son activos pasivos que no tienen costo. Hay personas que ven los proveedores como deuda. Claro, si fuese así, pues todo mundo que tiene supermercados estaría pues al borde del suicidio y no es la idea. Proveedores es algo fascinante si te financian tus proveedores. Pues esto que son pasivos sin costos, no tienen costo. Y pasivos con deuda de corto plazo también se llaman pasivos negociados. Eso sí tiene un costo financiero. Y luego los recursos propios. Pero bueno, la deuda de largo plazo más todo lo que tiene que ver con la parte de recursos propios, pues sí tiene un nombre y eso es lo que ustedes les dice lo que está pasando dentro del financiamiento y lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, recursos permanentes. Vamos viendo. Aquí es de donde me financio, de donde yo obtengo los dineros, de donde yo obtengo lo que yo quiero poder gestionar de una manera tal como lo hago. Bueno, queridos amigos, este es el balance del directivo. Este es el balance con el cual nosotros vamos a explorar de dónde consigo liquidez en el negocio. Si tú presentas un balance tal como lo presentas, complicado, va a ser muy difícil que alguien pueda detectar de dónde conseguir liquidez. Hay que darlo mucho más atractivo. Y para ello vamos a ver el primer modelo para poder entender de dónde proviene la liquidez. Y es la necesidad operativa de fondos. Este concepto de necesidad operativa de fondos es el dinero que la compañía necesita. ¿Y cómo lo calculas? ¿De dónde lo determinas? ¿Cómo determino esa necesidad de fondos? No es el capital de trabajo, es la necesidad operativa de fondos. ¿Cómo lo hago? Pues miren, primero definamos qué es esto. Esto es lo que tú necesitas para vender lo que vas a vender. O sea, el dinero que tú necesitas para sostener la operación de la compañía.
Eso es lo que se llama necesidad operativa de fondos. Bueno, se lo calcula muy sencillamente restando el circulante de los pasivos sin costo. Identificas cuáles son tus activos circulantes, que en este caso son lo que voy a poner aquí, caja, clientes, inventarios, y lo restas de proveedores, cuentas por pagar y anticipo. Esa diferencia te da cuánta necesidad de fondos tú necesitas en tu compañía. Cuánto es el dinero que tú requieres para operar. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque este te va a decir cuánta liquidez necesitas, cuánta plata requieres. Este NOF va a cambiar semana a semana, mes a mes o día a día. Y esto te va a dar a ti la pauta. Por ejemplo, si un comercial da un crédito por la venta de cualquier cosa, de sus productos, ¿qué va a pasar o qué impacto va a tener eso en las NOF? Que la cuenta por cobrar va a aumentar. ¿Sí? Esta cuenta por cobrar se va a aumentar. Y si esta cuenta por cobrar se incrementa, ¿qué va a pasar con la necesidad operativa de fondos? También se va a incrementar. Las NOF se van a aumentar. Y esto es lo que va a pasar. La necesidad operativa de fondos va a crecer. ¿Qué va a pasar con eso cuando incremente? Pues que voy a necesitar más liquidez. ¿Qué es entonces la necesidad operativa de fondos? Es el dinero que tú requieres. Es como un tacho vacío que debe ser llenado por gasolina, en este caso por dinero. Es tu requerimiento de plata, cuánto tú necesitas. Esto no es capital de trabajo es otra cosa. Entonces, este concepto es fundamental para poder saber y entender cómo va a cambiar tu negocio. Entonces, la necesidad operativa, sábelo cómo se lo calcula. Aquí ustedes tienen el balance de una compañía. Tienen la caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y en la parte derecha tienen proveedores, impuestos, cuentas por pagar, anticipos, ¿sí? Miren lo que voy a hacer. Proveedores, pues ya sabemos los proveedores, los impuestos hasta que nos toque pagar, las cuentas por pagar y los anticipos. Miren lo que voy a hacer. Esto se llama recursos espontáneos. Recursos espontáneos. En otras palabras, ese bloque que está cubierto, que es proveedores, impuestos, cuentas por pagar, anticipos, que es recursos espontáneos, si yo lo resto del activo circulante que ven aquí que estoy marcando, pues si le resto los recursos espontáneos, ¿sí? Se genera esto que está aquí, que es verde, y se llama la necesidad operativa de fondos. Es decir, ¿cuánta liquidez yo requiero para poder mover este negocio? Y esto va a cambiar semana a semana, mes a mes, bimensual, trimestral o anual. Puedes proyectar. Y esto es clave porque te permite limitar hacia dónde vas. Tu necesidad operativa de fondos. Entonces, esta es la deuda de corto plazo. ¿Sí lo ven? Tu deuda de corto plazo. ¿Sí? Y te da ese punto. Entonces, vamos repasando lo que es la necesidad operativa de fondos. Entonces, esa necesidad operativa de fondos es tu activo circulante menos tus pasivos sin costo. Esta diferencia te dice cuánta plata requieres para operar. Ahora vamos viendo otro concepto para poderlo analizar, que se llama fondo de maniobra. Pero para entender el concepto de fondo de maniobra, miren ustedes aquí que yo tengo la deuda de largo plazo y tengo aquí el patrimonio, ¿sí? Tengo la deuda de largo plazo y el patrimonio. ¿Lo ven, no es cierto? Bueno, deuda de largo plazo y patrimonio. Bueno, esa deuda de largo plazo yo la puedo reemplazar por recursos permanentes. ¿Por qué? Porque la deuda de largo plazo no cambia mucho de un año a otro, si está hecho a largo plazo. Y el patrimonio tampoco, a menos que tengas pérdidas muy potentes. Vamos a suponer que no hay. Bueno, si ven ustedes este bloque que está aquí, este bloque de recursos permanentes, es más grande que el activo fijo. Bueno, esa diferencia, que es este pedacito, se llama recursos, fondo de maniobra. Y aquí lo tiene, fondo de maniobra. Entonces, ¿qué es el fondo de maniobra? Es la cantidad de dinero que la empresa genera a largo plazo para cubrir las NOF. Para que una empresa funcione bien y no tenga problemas de liquidez, las NOF tienen que ser cubiertas por el fondo de maniobra. ¿Y cómo se calcula el fondo de maniobra? La deuda a largo plazo más el patrimonio menos el activo fijo, que ya lo voy a hacer en una lámina para que lo vean. ¿Sí?
Aquí ustedes tienen las NOF, lo que necesito, y lo que está con violeta o púrpura es el fondo de maniobra. Ese fondo de maniobra yo lo tengo que hacer subir en una compañía. ¿Cómo lo logro incrementar? Ese fondo de maniobra, recuerden que el activo circulante menos las NOF era lo que tienen arriba, pero ese fondo de maniobra es el dinero con el que voy cubriendo el hueco que se arma por la necesidad de fondo. Cada vez que ustedes venden algo, las NOF aumentan, si es que no lo venden a contado. Si lo venden a crédito, aumentan. Entonces, las NOF deben ser cubiertas por el fondo de maniobra. Si no son financiadas, de ley que tienes que tener una deuda de corto plazo. ¿Qué es lo que pasa en algunas compañías? En algunas compañías comienzan a sacar dinero para otros proyectos. Y ustedes lo han vivido, ¿sí? Comienza y pues puse una llave aquí. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa esto, que estaba alto y comienza a bajar el nivel del fondo de maniobra. Y bajó hasta acá. Miren cómo se comporta. Se fue para abajo. Bajó. ¿Qué pasa con la deuda? Se incrementa. ¿Qué pasa cuando aumentas la deuda? Pues castigas la liquidez porque tienes que destinarla a pagar la deuda bancaria. Pues esto es el efecto que pasa en una compañía. ¿De dónde se produjo estas NOF? De la venta de algo, ¿sí? O de un inventario, de la compra de inventario, lo que sea. Aumenta esta NOF. Pero si tú no tienes claro cómo financiarlo y lo financias todo con mucha deuda de corto, se recortan los márgenes, se erosiona el margen, no tienes cómo, y el negocio no es rentable. Por eso aquellas compañías que desvían la plata para hacer otros proyectos del emprendedor, del fundador, o para hacer otros negocios, o para financiar otras cosas, o pagarse otras cosas, o viaje, y mezclan la contabilidad de la empresa con la contabilidad familiar, se produce estos desajustes. Y esto también es un problema grave dentro de la liquidez de la compañía. Estas son razones por las que hay. Pero quiero que lo vean más profundo. Quiero que vean otra cosa que les voy a mostrar ahora. Miren esto. Así es el comportamiento de tu compañía a lo largo de los años. Si yo pudiese graficar los balances y si tú se los dieses a los directores de esta forma, sería mucho más atractivo vivir y disfrutar los números y la contabilidad de las finanzas. Podrías verlo de una manera tal como esta. Miren ustedes, las NOF, si ven ustedes el año 19, el año 20, cómo crecen. Esto es seguramente porque una compañía vende más o compra más inventario. Pero compras inventario, más inventario porque vendes más, si no, no comprases. Por lo tanto, mira lo que está pasando con esta compañía. Esta compañía, pues, el fondo de maniobra es bajito, quiere decir que más se financia con deuda, seguramente esta compañía tiene problemas de liquidez. El fondo de maniobra en este año sigue todavía pequeño, sigue más deuda, pero en el 2021 tiene más fondo de maniobra, es decir, hay más financiamiento a largo plazo que te da oxígeno para poder financiar tu operación. Vamos viéndolo de una manera mucho más fácil. Activos netos. Estos activos netos no son ni activos fijos ni nada. Esto es el dinero que tú inviertes para poder operar. ¿Y de dónde te financias? Uno de plata de los dueños, de los accionistas, y otra de plata con las deudas. O sea, de esa manera, este rubro que es NOF y activo fijo neto, toma el nombre de activo neto. ¿Sí ven? Las NOF y el activo fijo sumados es la inversión. ¿En qué invierto yo plata? Yo invierto plata en financiar las cuentas por cobrar, los inventarios, etcétera, la caja, pero también invierto plata en financiar los activos fijos. ¿Sí? En las dos tengo que invertir. Sí, ¿qué es lo que pasa en las empresas en las cuales yo he visto? Pues muchas invierten en los activos fijos y se olvidan de las NOF. Y es aquí donde se arman los problemas muy graves de liquidez. Yo tengo que identificar cuáles son aquellos drivers que me generan liquidez. Si yo no tengo financiado eso, voy a tener problemas graves dentro de la gestión financiera. Esa, señores, es la activo neto, es la inversión, el dinero que ustedes necesitan para invertir. Activo neto. Bien, dicho esto, yo tengo que financiarlo. Una parte con deuda y otra parte con patrimonio. Una parte con deuda y otra parte con patrimonio. Es decir, que la inversión, financiar mi necesidad de fondos, financiar mis activos fijos, tengo que hacerlo de algo bien. Algo de esta que se llama activo neto,
deuda y patrimonio. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Cómo yo puedo financiar de tal manera que a través de esto optimizar mi liquidez, que es el tema de la charla, para que esto sea algo extraordinario y no me genere problemas graves dentro de la operación? Bien, con esto podemos definir otro tema en resumen, que el activo neto no es otra cosa que la suma de la necesidad de fondos, los activos fijos netos, ¿sí?, que son los activos fijos, quitada la depreciación, más los activos diferidos. Es decir, toda la inversión que tú tienes que hacer en ello son parte de estos tres componentes para poder hacer un análisis, ¿sí?, para hacer un análisis clave y muy importante. Vamos viendo otra clave para poder analizar esto que vamos a hacer en este momento. Hay un KPI que es muy importante, que es un Key Process Indicator. Es la relación deuda-patrimonio, ¿sí? Esto es muy interesante, que ustedes la conocen, pero tiene una connotación clara. Te permite medir qué tan apalancado estás. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago con eso? Me sale un 20, un 40, un 30, un 50. Bueno, esto tiene una aplicación dentro de la estrategia de la compañía. Una compañía que tiene una relación de deuda-E, pues si eso yo no lo utilizo de una manera tal que me permita generar liquidez, se queda en un concepto teórico inutilizable. Por lo tanto, esta relación, que es interesante, solo sirve para darme una idea al tomador de decisión que estoy en una zona de riesgo o no riesgo. Pero hay un indicador que sí me interesa y es este. Este me interesa mucho, que es dividir la parte para el todo. Recuerden ustedes cuando estudiaban en el colegio, este es un concepto de colegio, dividir la deuda para el total. ¿Qué significa? Bueno, entonces, esta razón de deuda sobre deuda patrimonio me permite a mí indicar qué porcentaje de deuda financia todo mi activo. Esto sí es importante, porque esto me va a permitir a mí determinar cuando yo determine un indicador, que ya le voy a indicar, que se llama el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, me permite identificar cómo está mi empresa, cómo está la compañía, es decir, qué costo tiene y cómo puedo yo hacer para poderlo financiar. Este sí me sirve mucho, es el endeudamiento para el total de deuda más equity. Y es fundamental este indicador. Pues bien, en resumen, entonces tengo yo dos elementos. El activo neto, ¿sí?, que es lo mismo que decir NOF más activo fijo y diferido, y financio esto con deuda y patrimonio. Es decir, que el financiamiento de la parte izquierda de la generación, la parte izquierda es la que genera la caja de la compañía, el flujo de caja, ¿sí?, la parte izquierda. En otras palabras, si lo resumo más, las NOF, mi requerimiento mes a mes, que es la NOF, se financia con fondo de maniobra o capital de trabajo. Algunas empresas le llaman networking capital. Algunas empresas vigilan este networking capital. Más que cualquier cosa contable, este es dinero a la vena y deuda de corto plazo. Lo ideal es que la compañía se financie las NOF de estas dos formas para poder realizar. Porque si no, es importante. Entonces, ¿qué era el fondo de maniobra? Es el dinero de largo plazo que te permite financiar las operaciones de la empresa a largo plazo. ¿Cómo se determina? La deuda a largo plazo más el patrimonio, menos los activos fijos, menos los activos diferidos. ¿Y qué concepto es? Esto es un concepto interesante porque mis necesidades de fondos tienen que ser cubiertas con mi fondo de maniobra. Y aquí lo ven ustedes, ¿no? Dentro de lo que yo estoy viendo. En otras palabras, que ustedes saben que la parte izquierda es la inversión o en dónde uso y la parte derecha de dónde viene, es interesante porque de esa manera yo puedo armar esto que es la necesidad operativa de fondos, la deuda y los pasivos negociados con la deuda. Esto es clave por esto, porque te permite, tú puedes tener unas NOF reales, unas NOF contables. ¿Cuáles son las NOF reales? Es el dinero que te generas que realmente necesitas. Pero ¿qué hacen algunas compañías? Algunas compañías, vamos a suponer que necesiten $180,000 para financiar el crecimiento. Pues no lo piden, sino que comienzan a hacer cosas raras. Comienzan a hacer cuestiones ¿para qué? Para generar algo que se llama una red, unos recursos forzados. Forzan recursos
no pagándole a los proveedores, retrasando el sueldo, no pagando al SRI, no pagando al IES, o sea, haciendo cosas raras. Yo le llamo raras porque si tienes cómo hacerlo tú como financiero o como contador, tienes que decir las cosas que deben ser para que lo ayudes. Por lo tanto, al forzar recursos, bajas lo verde, bajas tu necesidad de fondos y te queda como que necesitas menos dinero. Y eso es un pedaleo, un pataleo de ahogado que pone a la compañía débil, débil para cualquier virus. Cuando hablo de virus, que tu camión de productos se quede en el páramo, no llegue a Guayaquil y ya estás asfixiado. ¿Por qué? Porque te manejas en el filo de la navaja. Tenemos que tener, señores, finanzas sólidas. Tenemos que tener una compañía bien estructurada, bien gestionada. Y para ello hay que vivir estas cosas bien. Si uno no se acostumbra a vivir estas cosas completamente, sólidamente bien, no vas a tener problemas de liquidez dentro de la empresa. En otras palabras, vas a tener que esto que tú financias, que esto es tu balance, tu caja, tu cliente, tu mercadería, tu stock, tus maquinarias, todo esto lo vas a poder financiar bien con tu capital de trabajo y lo vas a poder gestionar bien y vas a poder saber que tu necesidad operativa de fondos, que es esta, va a estar bien financiada con tu capital de trabajo, que es tu fondo de maniobra, y vas a poder saber que ese déficit financiero lo vas a poder tener bajo control. Si no lo tienes bajo control, eso se va a disparar y vas a tener un caos dentro de la gestión. Cada vez que vendas un ítem más o un SKU, va a ser un parto esto, va a ser un dolor, porque te vas quedando sin liquidez. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque mira, así se comporta esta necesidad operativa de fondos. Esta necesidad operativa de fondos están las cuentas por cobrar, están los inventarios, está la caja, etcétera. Pero tu capital de trabajo es así. Puede subir y de hecho sería bueno que acompañe a la necesidad operativa de fondos. Pero aquí sucede algo muy interesante, que si tu NOF son mayores que tu fondo de maniobra, como lo ven aquí, tú necesitas dinero, o sea, necesitas liquidez, tú necesitas plata, ¿sí? Necesitas capital, tu fondo de maniobra. Eso es tu fondo de maniobra. Pero en cambio, si tu fondo de maniobra sobrepasa tu necesidad operativa de fondos, está sobrado. Tú tienes exceso de liquidez. Puedes invertirlo en lo que quieras. Y estos son dos conceptos claves, más que conceptos, son realidades claras, que hay que tenerlas muy claras y explicarlas dentro de una presentación y calcularlas para poder saber hasta dónde puedo yo complicar esto, hasta dónde aguanto. Hay compañías que ahorita en pleno paro se han complicado, más aún porque ha habido destrozos y daños. Pero claro, las compañías que tengan unas cosas sólidas aquí son las que más van a tener un poco más de oxígeno para su gestión. Entonces, hay un indicador que es fundamental que le hemos llamado NOF sobre ventas. Este es un indicador que refleja mucho la demanda de los recursos que en las operaciones propias del giro del negocio, ¿sí? Y este indicador es algo poderosísimo. ¿Por qué poderoso? Porque te va a medir qué tan eficiente eres en la generación de liquidez. Les voy a poner un ejemplo por aquí. Miren esta compañía. Lo que está en la parte verde oscuro son las ventas. Miren cómo las ventas crecen. Miren el crecimiento de las ventas de esta empresa. Es fantástico las ventas cómo crecen. Pero miren el NOF sobre ventas. Se mantiene constante y luego decae. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes? Vean en cambio esta compañía. Las ventas crecen, ¿sí? Las ventas crecen, pero las no sobreventas también crecen. ¿Cuál de las dos compañías creen ustedes que se maneja de la mejor manera? ¿Cuál es la compañía que tiene más liquidez? ¿Cuál es la compañía que optimiza la liquidez? Abierto el cuestionario. ¿Quiénes creen que la compañía tiene más liquidez? Los impuestos a pagar no tienen costo si no eres moroso. Si ya eres moroso, tiene costo. ¿Sí? Así es. A ver, ¿en qué opinan ustedes? No, la segunda no tiene mayor liquidez. La que tiene mayor liquidez es la primera. Y aquí ustedes tienen que ser unos capos y capas, tienen que ser expertos porque tienen que dirigir a la compañía
Bien. Miren, la primera, las no sobreventas cuando decrecen o se mantienen constantes, vamos a suponer que aquí es el 2%. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vendan, así crezcan en ventas, miren, lo que necesitan en no, solo cuánto es el 2% de lo que vendan. Y a medida que venden más, les va a caer la pendiente hasta el 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a necesitar menos cuentas por cobrar, menos inventario, pese a que venden más. En cambio aquí, ¿por qué? Porque van a rotar, porque le has acertado. El que maneja esta compañía del lado izquierdo es porque es una compañía que tiene una política de cuentas por cobrar de 30 días y que se cumple, no es que es un cuento. Los proveedores se apalancan mucho en proveedores, etcétera. Tiene un orden bueno y compra productos que rotan. En cambio, el lado derecho es aquella compañía cuyos vendedores venden, venden y venden y nunca le pagan. Sus proveedores le exigen que les pague de contado, es decir, un caos empresarial. Esa compañía se va estrangulando la liquidez, no tiene la liquidez suficiente. Y de seguir así, si sigue vendiendo, pues se va siguiendo su ahorcamiento. No va a tener. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser posible que yo venda y no tenga la liquidez? Quiere decir que necesito más deuda. No. Tienes primero que corregir una cosa que se llama el modelo de negocio. Si tú no corriges tu modelo de negocio, así consigas mucho dinero, no vas a poder financiarlo. Tienes que corregir la gestión. Y ya lo voy a indicar para que ustedes lo vean, porque esto es clave dentro de la generación de liquidez. En otras palabras, el lado izquierdo es lo mejor, el mejor escenario. El lado derecho es un camino muy grave de la compañía para una pérdida de liquidez y de seguir así de una posible quiebra. Pasemos al siguiente caso, entonces. La de la izquierda es muy eficiente y la de la derecha no está siendo eficientemente gestionada en sus operaciones. En otras palabras, miren aquí ustedes este ejemplo. Vamos viendo despacito este ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo, vamos viéndolo, este ejemplo para que ustedes lo vean claro. ¿Sí? Miren ustedes el balance de esta compañía, ¿no? A ver si tengo aquí una... Miren ustedes el balance de esta compañía. Vamos aquí. Vamos a ver, aquí tengo otro chat. A ver, vamos viendo aquí. Sí, acá está. Miren ustedes, tienen la necesidad operativa de fondos. Lo vamos a calcular dentro de esto. Tienen caja al año tal, 500, 500, 500, deudores, gastos anticipados, inventario, activo. Pero aquí tienen ustedes el balance. Aquí yo en rectángulo les he calculado la necesidad operativa de fondos. ¿Sí? Y el fondo de maniobra, capital, reservas y activo fijo. Aquí tienen el fondo de maniobra. ¿Sí lo ven? Bueno, calculan las NOF, calculan el fondo de maniobra con el lado del pasivo y restan NOF menos fondo de maniobra. Miren ustedes que les da el primero 2 millones de dólares, 2.020.000. El segundo año les dan negativo. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Luego el siguiente mes, negativo, febrero, marzo, negativo, hasta el mes de agosto. Positivo, positivo y luego negativo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué ha pasado? Lo que sí puedo ver y me puedo dar cuenta es que las reservas han caído en 2 millones, si se dan cuenta. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿no? Han caído, no sé qué ha pasado, y también la caja ha sufrido un cambio, ¿no? Pero vamos viendo. Esto no se entiende. Yo les recomiendo graficarlos. Y lo vamos a graficar. Miren, ahí está, graficado. Esto que está con rojo, esto que está con verde, este punto verde son el fondo de maniobra. Miren cómo se comporta el fondo de maniobra, ¿sí? El fondo de maniobra se comporta de esa manera. Y la siguiente es la necesidad operativa de fondos. Ustedes ven la necesidad operativa de fondos que tiene el otro color. ¿Sí lo ven? ¿Sí? No sé si se dan cuenta. Sí. Bien. Vamos viendo entonces análisis.
Esto que está aquí con verde, esto que está con verde, es el excedente de liquidez. Vean ustedes, el excedente de liquidez, ¿sí? El excedente de liquidez. Esto ya es muy importante tenerlo claro. Pero miren lo que pasó. El fondo de maniobra cayó drásticamente. ¿Cuánto es este valor? ¿Quieren saber cuánto es este valor? Toman el 4,5 millones y lo restan de 2,5 millones. La resta les da 2 millones. ¿Qué significa? Que esta compañía tenía 2 millones de exceso de liquidez. Esta compañía necesita 500,000, pero tenía 2,5 millones. Esos 2 millones los podía invertir en cualquier cosa. Podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo extrapolamos al gobierno del Ecuador este análisis? Ya te lo explico, Paul. Acabo de darle una conferencia a la Cámara China. Casi no lo hago, pero lo hago bajo cosas muy especiales. Ya lo vemos, Paul, porque ahí es para explayarse bastante, ¿no? Que es interesante también. Ya te lo contesto. Y tienes una liquidez grande. ¿Y qué es lo que pasó en esta compañía? Esta compañía compró acciones de contado, pago de contado, chats. Pago de contado a todo el mundo. Y mira, y su excedente lo bajó. Eso es lo que puede pasar en estos momentos que quieren que se aumente el financiamiento. En el año 2020, el Ecuador tenía un déficit financiero de 7,000 millones. Apréndanse en esta cifra, 7,000 millones, 7,000. En el 2021 cayó a 3,7, 3,700 millones. Repito, 3,700 millones. En el 2012 se había previsto un déficit financiero de 2,3 millones. No sabemos ahora en cuánto quedará. Pese a los ingresos petroleros, por cada $10 que el Ecuador ingrese, aumentan las arcas en 1,000 millones de dólares. Pues bien, esto ahora se va a desbarajustar. El comportamiento de esto es igual, ¿no? Entonces, el ordenamiento fiscal es clave. Si ustedes van a una compañía y no tienen ordenada la cuestión fiscal, me refiero a la contabilidad, pues no pueden gestionar, ni un cheque pueden girar. Bueno, lo mismo pasa en un país, exactamente igual. Tienes que tener financiado el presupuesto del Estado. Si no lo tienes cubierto las cuentas y todo, pues no puedes tú crecer. Es como que tus trabajadores te pidan, oye, auméntame el sueldo, oye, los proveedores te incrementen los precios, se te arma un desbarajuste. Eso no es lo mismo, es lo mismo. Bueno, entonces baja, pero mira lo que pasó, que esto que está con rojo es la necesidad de fondos. Tu necesidad de fondos está por encima de tu liquidez. Y esto que está con azul tiene un nombre. Esto que está con azul, pues tiene un nombre que se llama necesidad de fondos. Tú necesitas dinero, necesitas plata para esto financiar. En el otro tenías excedente de fondos, ahora tienes requerimiento de fondos. Y es ahí donde entra el que te tengas que financiar. En el caso del Ecuador, con el Fondo Monetario o a través de emisión de deuda, que es muy cara porque el riesgo país hasta ahorita que estuve viendo está en 10,4. Es importante eso, sí nos interesa, por supuesto. Nos interesa, son más caros en este momento, mucho más caros. Bueno, esto es uno de los elementos para visualizar aquello, para poderles a ustedes ayudarles a entender a los directores de la compañía. Entonces, esto de que estamos viendo tiene mucho con la creación de valor. Esto, ¿para qué está ahorita? ¿Para crear valor? Mediante estos recursos en plazos y costos y montos, nos permite tener una visión clara de cómo se desvía la operación y cuidar los riesgos. Para eso nos sirve. Nos da una herramienta de diagnóstico y de proyecciones. Nos da una rentabilidad a través de esto que vamos a ver, las proyecciones y los ratios. Nos permite ver todo eso. En otras palabras, el fondo de maniobra es un concepto de planteamiento y las NOF es de funcionamiento. ¿Cómo calculamos las NOF? Activo circulante menos espontáneo. Y ese fondo de maniobra, los recursos permanentes menos los activos inmovilizados. Estas dos cosas están de la mano. Por lo tanto, este concepto de NOF y fondo de maniobra nos ayuda a entender el diagnóstico de la compañía. Saber si esa compañía es una compañía que no va a tener problemas de liquidez dentro del negocio. Aunque estos ratios que vi, el deuda equity, nos dan ayuda, pues solamente nos dan una idea de preguntas, de respuesta, de formulación de preguntas.
tienen mucho del pasado, pues para poderlo proyectar tenemos que hacer una retrospectiva, una proyección, y surgen de una situación muy puntual que no puede no ser normal, ¿no? Entonces, no hay reglas para utilizar. Yo le llamo que hay que tener mucho sentido común y tampoco tiene unos valores correctos. No hay un valor correcto de no sobreventa. Para nuestro negocio sí, pero para algo genérico no, no lo tiene. Y yo les recomiendo de que esto que les he enseñado, no abusen de esto. Está solo orientado a resolver a un problema. En otras palabras, el uso de esto debe ser siempre precedido del análisis que ustedes desean obtener. Les recomiendo seleccionar un número limitado para tener un significado real de lo que están investigando. Tener en cuenta los criterios contables, ¿sí? Calcular los ratios durante varios periodos pasados y sobre todo centrarse en las variaciones importantes. Ustedes ven en las variaciones qué es lo que está pasando y sobre todo hacerlo gráficamente como lo hizo. Y sobre todo, queridos amigos, siempre el sentido común, que es lo que manda. En otras palabras, para ir resumiendo, aquí tienen ustedes, en resumen, ¿de dónde procede toda esta liquidez? Pues la parte de arriba es lo que no tiene un costo, la siguiente es lo que tiene un costo, pero la más cara, el financiamiento más caro, es lo que tiene que ver con lo que pide ganar el accionista, el patrimonio. El dinero que ponen es el más costoso. Entonces, para que ustedes ganen dinero, lo que genera el negocio suficiente para pagar ambos es lo que tiene que calcularse. ¿Cuánto tengo que generar dentro de mi liquidez para poder cubrir las deudas y la rentabilidad que el accionista me exige? Estos son los elementos que vamos a determinar en este momento. Yo les voy a mandar luego, para que ustedes lo calculen en sus empresas, les voy a colocar en el chat cómo calcular el WACC de la compañía para poderlo hacer. Aquí ustedes vienen, el primer concepto que les voy a enseñar es este. ¿Cómo calcular ese ROA de la compañía para generación de liquidez? Que aunque es contable, les va dando. Miren, el ROA que ustedes conocen se calcula como el EBIT para la inversión que hicimos. Y el ROE es la utilidad neta para el patrimonio. Aunque estos dos son contables, nos permiten proyectar lo que es a largo plazo el costo de la tasa de interés bancaria y el caso de la rentabilidad que el accionista quiere ganar. Estos dos me permiten a mí determinar cuánto me cuesta todo lo que estoy haciendo en la compañía. Y yo le llamo el WACC. Todos ustedes deberían calcular este criterio, porque esto es un porcentaje. Este WACC es fundamental tenerlo calculado para saber cuánto me cuesta financiar. Y esta tasa varía a medida que la deuda cambie. Si la deuda varía, el WACC va cambiando. ¿Por qué? Porque vas liberando menos pago, vas pagando menos a medida que van pasando el periodo de la deuda y te va generando más liquidez. El WACC es un porcentaje. Es una tasa que te ayuda a ti a definir cuál es el costo de financiamiento de tus recursos. Para eso sirve el WACC. Y aquí está cómo lo calculamos. El Weighted Average Cost of Capital se calcula pues poniendo la rentabilidad del accionista multiplicado por la razón del patrimonio para el patrimonio más deuda, más la tasa de interés del banco, 1 menos la tasa de impuesto. Aquí va la tasa de impuesto del banco y la tasa del SRI, el impuesto del SRI y el impuesto y la participación de trabajadores. En promedio en el Ecuador ese valor es 36.25 y la razón de deuda sobre E+D. Tienen ustedes. Esto que estoy poniendo aquí es el costo del financiamiento. ¿Dónde entra el riesgo país que estamos viviendo? En el CAE. En este CAE entra el riesgo país. Aquí está metido la tasa libre de riesgo, que es importante tenerla calculada para saber cómo me va a afectar a mi negocio todo esto. Entonces, en el 1 tengo el costo de los fondos propios y en el lado derecho el costo de la deuda, cuánto me cuesta la deuda. ¿Sí? Vamos viendo entonces de otra manera para calcularlo rápido. El WACC es el costo del equity más el costo de la deuda. ¿Cómo calculo el costo del equity? La prima de riesgo, el CAE, ¿sí? El CAE, que es el costo del accionista, más la beta, que es un indicador estadístico que me permite medir el riesgo en lo que me estoy metiendo, y el risk-free rate, la tasa libre de riesgo. Y el último es el tax shield, que es 1 menos T,
y el average yield on debt, que vendría a ser el promedio entre la tasa libre de mercado y la tasa de riesgo. Entonces, esto que estoy calculando, el cost of equity y el cost of debt, me da a mí el weighted average cost of capital, igual. Esto, queridos amigos, es fundamental para vigilar y para poder determinar cómo está el negocio. Si tu rentabilidad es inferior a esta tasa, tu negocio no va bien. Tu negocio, por más que vendas, solo financia a los dueños de la deuda, de los acreedores. Y tienes que hacer algo para que esto genere de una mejor manera. De lo contrario, no va a ser bueno. Aquí lo tienes en otra visualización, el WACC, el CAE. El CAE lo tienes más, la tasa libre de riesgo, risk-free ratio, por la prima de riesgo, the market risk premium. El equity, que es el market value of equity, y el debt, el market value of debt. Este valor a deuda, este valor lo tienen que calcular ustedes anualmente para poder determinar cómo está la compañía y poder también determinar cómo lo están haciendo. El CADAT es el costo de la deuda after tax, que nos permite saber cómo lo estamos manejando. Miren, por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, cómo fue cuando asumió Guillermo Lasso. Miren cómo estaba en 1000 y pico, 1 punto, bajó de aquí, que estaba en casi 1.10, cayó, en otros estuvo hasta más de 15% la tasa, cayó hasta casi 7.80, y ahí se mantuvo, vino la revuelta a las cárceles, caída del precio del petróleo, porque hay una correlación entre el precio del petróleo y nosotros. Y miren aquí cómo quedó hasta el día, este es el 20, ¿sí? Ahorita está un poquito más alto, ¿sí? Ha crecido esta tasa de riesgo, está muy elevado. Todo esto, ¿para qué nos afecta? Nos afecta también en la liquidez, sobre todo a nivel de nuestro país y todo. No sé, bueno, ya lo vamos a determinar la caja óptima para que lo puedas hacer, ¿no? Para que lo puedas hacer tú. Bien, entonces, para calcular esa caja óptima, entonces, ¿cuánto ganas dinero en la compañía? ¿Cuándo tú generas dinero? Tú generas dinero cuando la rentabilidad de la inversión es mayor que el WACC que estoy viendo. Si tu ROA, tu Return on Asset, tu retorno sobre la inversión, en porcentaje, bien calculado, recuerda que es el EBIT para el activo neto, que es la inversión, es mayor que el WACC, tú ganas dinero, la compañía gana. Pero ¿cuánto gana el accionista? El accionista gana dinero cuando tu ROE es mayor que el CAE. Es decir, si tu rentabilidad del equity es mayor que el CAE, ganas plata tú y lo haces fabulosamente bien. Eso es lo que estás haciendo dentro de la gestión. En otras palabras, apalancarse tiene una ventaja, pero también tiene una desventaja que te quita liquidez también si no lo modelas bien. Y para poderlo entender hay que analizar algo que se llama el modelo de negocio. ¿Cómo ganas dinero tú dentro de la rentabilidad? El ROE, que es la utilidad neta para el patrimonio, yo lo puedo desglosar en el ROA y lo puedo desglosar el ROA a su vez en el margen y la rotación. Estos dos componentes son claves para generar liquidez. Puedo hacerlo por precio o por costo de fabricación, o puedo hacerlo por rotación, es decir, crear una campaña muy buena para aumentar las ventas, rotar, y las ventas las comparo con la inversión. ¿Cuántas veces le doy la vuelta con mis ventas en dinero a la inversión? Y por otro lado, el apalancamiento financiero medido me permite también crecer. ¿Cómo calculo ese apalancamiento financiero? Divido la deuda para el patrimonio y lo comparo con la contribución de deuda. ¿Cómo se calcula la contribución de deuda? Es el ROA menos el KD, ¿sí? El ROA menos KD. Es decir, el ROA, que es la rentabilidad de la inversión, menos el costo de la deuda, te permite a ti manejar todo esto. De esa manera tú lo puedes tener y lo puedes gestionar de la mejor manera. Esto les permite a ustedes calcular cómo está la compañía para poder ser gestionada. Y si lo quieren ver de otra manera, aquí lo pongo mejor. Miren este cuadro. Miren, en el eje vertical tengo cómo rota tu negocio, la rotación.
¿sí? Y en el eje horizontal tengo el margen, ¿sí? El margen en el eje horizontal. Vamos a suponer dos marcas de autos. En el uno, pues yo tengo, qué sé yo, vamos a suponer Mercedes-Benz. Mercedes-Benz es una marca que tiene alto margen, ¿sí? Pero baja rotación. No todo el mundo puede comprar esto. Pero vamos a suponer una línea normal. Ahora podríamos reemplazarlo con un carro chino de buena marca también. Tiene un bajo margen, pero tiene alta rotación. Estos son los extremos de los negocios. Esto es clave para entender cómo esto va a gestionar y cómo va a ser claro. Pero miren ustedes ahora otras dos marcas. Miren estas marcas. Miren Walmart versus Louis Vuitton, ¿sí? LVMH, marca francesa de lujo. Miren, el ROA de los dos es 8.36 y el otro es 8.05. Casi son iguales, ¿no? Sí, casi son iguales. Pero miren el margen de Walmart. El margen de Walmart es, ¿qué les parece? 3.53. Un margen bajo, digamos. Pero ¿qué pasan con el margen de Louis Vuitton? 14.92. Aunque ambos negocios dan la misma rentabilidad, el margen del uno es 3.53 y el margen del otro es 14.92, ¿sí? Casi 500% más, 5 veces más, ¿sí? Pero miramos la rotación es 2.37 y el otro 0.54, ¿sí? Casi, qué sé yo, casi el 500%, ¿no? 5 veces también, ¿no? Casi 500, 400 con 70%. 4 veces más, ¿sí? Miren cómo estos son negocios distintos, pero tienen una rentabilidad muy similar con diferentes márgenes y distintas rotaciones. Esto ilustra, ¿para qué esto es importante? Para saber cómo es la generación de mi liquidez. El uno es un negocio de volumen y el otro es un negocio de margen. Esto es clave porque yo tengo que comprender de dónde procede esa liquidez. Louis Vuitton, por el gran margen que le da, y en el otro por la gran rotación que genera. En otras palabras, hay otros indicadores que me permiten ver la generación de la liquidez dentro de esto. Es días de cuentas por cobrar, inventarios, stock. Y este concepto toma el nombre de días de financiamiento o periodo medio de maduración. Esto me indica también una idea de cómo calcular los días de financiamiento. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Sumas clientes, sumas stock y le restas proveedores. Si ustedes ven, hay negocios que estos días por financiar o ciclo de efectivo son negativos. ¿Qué significa eso? Significa que generas tanta liquidez, ¿sí? Generas tantísima liquidez que no te alcanza para poderlo cubrir. Imposible, ¿sí? No te da, no te da. Entonces, si son negativos, generas liquidez brutalmente. Y eso te puede complicar la existencia. Bueno, aunque ya esto ya no se da y tenemos una charla nueva que más adelante la daremos también aquí. Todo esto está emigrando a finanzas, finance analytics. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para poder compartirlas dentro de lo que estamos viendo, Mariana. Sí, Gabriel, bueno, muchísimas gracias. Bastante interesante la información que hemos revisado el día de hoy. Nos han dejado un par de consultas en el espacio de preguntas y respuestas. Nos dicen, bueno, primero felicitaciones, múltiples felicitaciones hemos recibido. Nos dicen, ¿cómo se puede determinar la caja óptima considerando que el efectivo es un recurso poco o nada productivo? Bueno, dependamos cómo lo conoces el efectivo. El efectivo no es un valor teórico, es el dinero, lo que tú tienes en el bolsillo. Entonces, ¿cómo te lo recomiendo calcular? Yo te lo recomiendo calcular con una herramienta muy, muy buena, o sea, para saber cuánto tú tienes que requerir, cuánto tienes que poder trabajar. Déjame ponérselos para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar, lo puedan ver. Yo les recomiendo hacerlo de esta manera. Si me permiten un segundito para que ustedes lo puedan ver. Aunque es parte de otra casa, de otra conferencia, pero igual me divierte poderles enseñar esto. Bien, miren, aquí tienen cómo calcular eso que me estás pidiendo. Tú necesitas calcular cuánto dinero quieres. Este modelo que estoy aquí aplicando te reúne todos los ingresos, los cobros, que vas haciendo la compañía, como lo ves aquí, todos los cobros.
y todos los pagos que tú tienes, cobros y pagos, ¿no? Eso lo conocen ustedes de memoria. Pero aquí determinas esta caja con la que tienes que financiar la operación, que en este caso es 175, y luego la caja mínima para operar. ¿Cuánto tú necesitas tener siempre, mensualmente, para que esto no tenga ningún problema de liquidez, ningún problema de sobresaltos? Esa caja tiene que cubrir todos los gastos mensuales del negocio, ¿sí? Tú estás dividiendo en tu flujo de caja. Yo necesito $100,000 mensuales para cubrir nómina, para comprar proveedores, etcétera, 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 ¿no? Esa es la caja mínima sobre la cual no te salvas, que tienes que tener tú clara. Y aquí te identifica cuánto es tu necesidad financiera, cuánto tienes que requerir tú para que esto salga adelante. Esta celda te dice la necesidad financiera y al final la caja final. Este formato yo se los recomiendo porque te ayuda a sencillamente analizar cuánta deuda vas a tener que conseguir dentro de tu negocio. Esta es una manera muy sencilla de hacerla y poderla trabajar. Otra manera de hacerla es a través del balance. Hay dos formas de hacerlo, muchas formas de hacerla, pero esta es la forma que la gente, los empresarios, lo ven mucho más amigable y mucho más entendible. No sé si tenemos, creo que otra pregunta, mi querida. Sí, tenemos ahí otra consulta. Nos dice, cuando se hace una venta a nivel de activos, solo hay una reclasificación de inventario a cuentas por cobrar más la rentabilidad. Entonces, ¿no se incrementa mi NOF o solo por la rentabilidad? Las NOF no tienen nada que ver con la rentabilidad, ¿sí? Cuando tú haces ventas de activos, lo que se aumenta son las cajas. Recuerdan que las NOF, la necesidad operativa de fondos, es caja, cuentas por cobrar, es circulante. El activo es activo fijo, ¿sí? Cuando tú reclasificas activo, bueno, tú le dices recalificación de inventarios a cuentas por cobrar. Ya, sí, se puede generar algo, pero esto tiene que ser algo, cuando calculas el cash flow, y eso te lo voy a poner si quieres aquí también para que lo vean. Te lo voy a poner para que tú lo veas de una manera mucho más sencilla, si me permites. Te lo voy a poner de una manera mucho más fácil. Aquí te lo voy a poner. Mira, cuando calculen ustedes, aquí te voy a dar un esquema de cómo calcularlo. Mira. Cuando tú calculas, cuando tú tienes los balances, este es un balance de una compañía, mira. Tienes la utilidad neta, que es la última línea, ¿no? Es la utilidad neta. Entonces, tú lo primero que tienes que calcular para poder calcular y determinar los flujos es, primero, tomas esa utilidad, le aumentas la depreciación, le restas los gastos financieros, le sumas los gastos financieros, le restas el escudo fiscal y aquí calculas lo que estamos viendo. Le tienes que determinar las variaciones de NOF. ¿Qué significa eso? Calculas las NOF al inicio y al final y esa diferencia es la que pones aquí. ¿Sí? Aquí donde está. ¿Qué significa que está con signo negativo? Que yo he comprado, que yo he aumentado los inventarios. ¿Por qué? Porque he tenido que meter dinero, invertir dinero, y eso el efecto es que la caja se disminuye. Si lo que hago es vender, aumento. Si compro, disminuyo. Y lo mismo con los activos netos. Eso para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera y lo puedan analizar. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, creo que con esa podemos cerrar, ya que, bueno, las demás han sido, sobre todo, felicitándolo a Gabriel y me sumo a las felicitaciones de la excelente exposición que hemos recibido el día de hoy. Muchísimas gracias por ese contenido tan importante que hemos abordado y que, bueno, estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Así que, nuevamente, muchísimas gracias desde Liquidez y desde Andersen por acompañarnos en esta actividad. De ahí también solamente comentarles que en el chat les he dejado las redes sociales de Liquidez y de Andersen para que ustedes puedan ver la grabación del evento, la misma que va a estar disponible desde el día de mañana, así que ya mañana ustedes pueden revisar la grabación de este interesante webinar. Y como ya lo anticipó Gabriel, que me hizo un spam de la sorpresa que teníamos, pues vamos a tener algunos otros temas que vamos a revisar en la parte financiera, así que muchísimas gracias, Gabriel, una vez más por acompañarnos. Esperamos seguir contando con tu presencia en las próximas actividades de Liquidez.
Les quisiera dejar, si me permites, un material, les quisiera dejar una nota técnica que vale la pena que la analicen, que la estudien, si tienen tiempo, ¿no? O me escriban para poder compartir con ustedes todo esto, ¿no? Quiero dejarles una nota técnica que es muy interesante, que es el ecosistema financiero. Eso neta, ahí se las puse en el chat, muy nueva, de un profesor, de un colega, Mir Desai. Mir Desai es un profesor de Harvard Business School, colega, que es una nota técnica de cómo está integrado el ecosistema financiero. O sea, habla de cómo entender el qué, el quién y el por qué de los mercados de capital, cómo se los reúna, por qué no pueden ser las finanzas simples, que es lo que hacemos nosotros. A mí me ha llevado muchísimos años hacer fácil esto, muy fácil, para que lo entienda cualquiera. La gente que genera dinero no es financiero ni contador. La gente que genera plata está en otra onda. Pero si logras tomar el dato y hacerlo fácil, nuestra misión es hacer fácil estas cosas. Mete algo en la cabeza que si lo haces complicado, realmente no sabes lo que estás haciendo. Mientras más fácil lo hagas, más sencillo lo muestres, mucho más impactante va a ser lo que hagas dentro de la creación de valor de las compañías. Muchísimas gracias. Listo, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, ahí hemos ya dejado la nota técnica que la puso ahí en el chat, ahí está de Financial Ecosystem, perdón. Sin embargo, la vamos nosotros también a descargar para poderla colocar en la página web y les vamos a compartir en la misma grabación del evento el link para que puedan ustedes revisarla en línea y que la puedan tener a la mano. Así que con eso cerramos. Nuevamente, Gabriel, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en una nueva actividad de liquidez.es. Nos vemos pronto. Gracias.